Hola, quiero empezar como un tipo diario de sueños para que se queden registrados más que nada en video o en audio, no sé, y poder recordarlos cuando quiera. Entonces, eh, lo primero que quiero como registrar o así es varios sueños, en especial son dos que tuve con la planta Calea zacatechichi. Esta planta es originaria de Oaxaca, la utilizan los indios chontales o la comunidad chontal para poder tener sueños premonitorios y lúcidos. Entonces esta planta ayuda mucho para poder entrar conscientemente a tu subconsciente. Y yo la quería utilizar justamente para eso, pero me llevé una sorpresa muy dulce y muy fuerte al saber que no solamente se puede utilizar para eso, sino se puede utilizar para cosas aún más escondidas dentro de uno mismo. Entonces, mmm, quiero empezar a contarles primero que el primer sueño que se me quedó más grabado fue el primero que tuve, fue la primera experiencia que tuve con la calesa quetechichi, pero incluso fue antes de consumirla. Por ejemplo, me llegó la calesa quetechichi y yo por miedo no la quería utilizar. Y así estuve como por 2 semanas sin utilizarla. Y justamente un día antes de tomarla, soñé. De hecho, por ese mismo sueño fue que al día siguiente dije, ya tengo que tomarla. Soñé que la tomaba. Como que mi subconsciente dijo, la tomas o la tomas. Ya sea en la vida ordinaria o dentro de tu sueño. Y en ese primer sueño, eh, o sea, sí, lo que recuerdo fue que soñé que la consumía en bebida y empecé a sentir mis palpitaciones del corazón y a marearme. En eso tuve un viaje psicodélico muy muy fuerte y muy rápido. Era como pensar miles de cosas en solo unos segundos. No tenía ni siquiera forma de saber qué era lo que estabas pensando porque iban tan rápidos que ni siquiera sabías qué era lo que estabas pensando. En eso todo se detuvo y me sentí como dividido en dos, como en dos esferas. Una era la conciencia y la otra era la mente, la personalidad, se podría decir. La conciencia pura era neutralidad y desde ahí yo mismo podía observar a la mente, cómo estaba entrando en crisis, cómo no se entendía a sí misma. Pero era una sensación extraña porque yo podía sentir lo de las dos esferas, me podía sentir mente, pero a la vez me podía sentir conciencia. Y ahí me cayó el 20, que soy ambas, que, que la mente es una extensión de la conciencia, pero nuestro yo verdadero es la conciencia pura y solamente se experimenta a través de la neutralidad y del silencio. Incluso recuerdo cómo mi mente le reprochaba a mi conciencia el, el no comprenderme, pero solamente era la mente que se sentía incomprendida por sí misma. Y ahí caí en cuenta que no hay nada que comprender, porque me di cuenta que nuestro verdadero yo ya lo sabe todo, o no lo sabe nada, pero cuando estás dentro de la conciencia o conectas con tu esencia, ya no hay un interpretador que se haga preguntas o que esté incomprendido. Después, la segunda fue fumando la Calea Zacatechichi, pero también dentro del sueño. Está muy curiosa esta planta, el hecho de que, en mi caso personal, fue más. Mis sueños más fuertes fueron sin consumirla en el mundo de vigilia, sino que fue consumiéndola en el mundo onírico. Entonces, cuando la empecé a fumar en mi segunda experiencia, empecé a cerrar los ojos y empecé como a entrar en un estado muy muy profundo de meditación en el que mi mamá en el sueño estaba al lado de mí y yo escuchaba como mi mente o el yo o la personalidad estaba hablando con mi mamá de cómo me estaba sintiendo, como, como si el efecto, pero empecé a observar a la mente desde la conciencia
Era como observarla de una forma muy desapegada, como si fuera una tipo canalización en la que solo observas que alguien más está hablando por ti. En eso mi mente se silenció y no sé por cuánto tiempo estuve, pero fue una sensación de éxtasis total de simplemente ser y estar en el presente. No había voz, no había yo, no había nadie que se adjudicara dicha experiencia. En eso la mente regresó y empezó a adjudicarse dicha experiencia. Y justo después de que volví a la mente, salí de ese estado. Y esto lo puse en el texto que estoy leyendo entre comillas, ya que en este momento te estoy hablando desde la mente. Yo no estaba ahí a nivel mental. No estaba para decir que eso me sucedió. Fue algo que me sucedió, o algo que sucedió, que se siente totalmente liberador. Y es muy difícil de explicarlo. No se puede explicar. El silencio no se puede explicar con las palabras. Es imposible. Y también lo que pude observar, que fue que el por qué me salí o se terminó esa experiencia, fue porque en el sueño mi ego se empezó a creer que ya estaba realizado. Y al decir mi ego me refiero a mí mismo. Yo soy mi ego y yo soy mi conciencia. Soy ambas. Pero a lo que me refiero es que me empecé a sentir tan realizado porque mi mamá me empezó a decir: Roberto, estás brillando, tienes una aureola en la cabeza. Y en eso empecé a sentirla, pero empecé a sentir cómo se me subían los humos. Como sí, cómo empecé a creerme que ya había alcanzado la iluminación o que ya había alcanzado tal estado, no sé. Y ese mismo creerme hizo que volviera a mi mente y, y empezó a adjudicarse dicha experiencia. Y yo no quería regresar. Bueno, sí quería regresar, pero quería mantener esa sensación conmigo mismo. Y recuerdo que mi conciencia me decía que no porque brilles significa que eres un ser de luz. No te creas eso. O más bien no te creas solo eso. Ya que en mí también habitan nuestras sombras. Y es trabajo mío dejar de verlas de forma despectiva. Amarlas y aceptarlas igual que a mi luz. También una frase que puse fue que primero se debería de sentir antes de querer ver. Y es muy curioso que este sueño que les estoy comentando, la segunda experiencia, fue 2 días antes de hacer mi primera experiencia con ayahuasca. Lo veo de tal forma en el que mi propia conciencia me mostró antes de hacer la experiencia con ayahuasca de que las plantas son una herramienta, pero no son primordiales para poder alcanzar esos estados. Porque dentro lo que estamos buscando, el estado que estamos buscando está dentro de uno mismo. Y el hacerse consciente de eso, te das cuenta que no hay personas iluminadas y no hay personas despiertas. Porque el hecho de sentirse una persona iluminada, sentirse una persona despierta, simplemente es un pensamiento. Simplemente es eso. Cuando estás en silencio, no hay pensamientos. No hay nadie que se adjudique dicha luz. Sabes, ni siquiera sabes que eres luz, pero lo eres, lo sientes. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando se alcanza la completa como iluminación, no, ya no hay persona, ya no hay personalidad que se adjudique dicha iluminación. Por eso nunca ha habido y nunca va a haber personas iluminadas. Porque para alcanzar dicha iluminación, uno debe de desapegarse completamente de la personalidad. El espíritu, para alcanzar el espíritu, porque el espíritu en sí mismo es luz. Entonces, ¿cómo es que el espíritu puede sentirse
iluminado por algo si él mismo es la luz? No sé si se entiende muy bien, pero es como el darse cuenta que todos estamos iluminados. Dentro de nosotros existe esa luz y no importa si una persona no está en ese camino o si lo está, todos somos iguales, todos somos uno, porque esa conciencia que habita dentro de uno es la misma conciencia que habita dentro de otro, es la misma, la conciencia del universo experimentándose a sí mismo y aprendiendo a través de la personalidad. Por eso la personalidad es muy valiosa. No se trata de quitársela y de despreciar la personalidad. Se trata de saber estar en ambos estados. Se trata de percibir ambos y de aceptar ambos. Es como no es y no son opuestos tampoco. La personalidad no es lo opuesto a la esencia o a la conciencia, sino que es una extensión de ella misma. Es como un árbol. El tronco del árbol vendría siendo la esencia y las hojas del árbol vendrían siendo las personalidades de los seres humanos. ¿Qué sucede con las personalidades de los seres humanos? Se marchitan, se caen, vuelven a nacer, pero ¿de dónde se alimentan? Se alimentan de la esencia, se alimentan de la esencia del árbol. Así es lo mismo con los seres humanos y la conciencia. Entonces, para poder renacer, uno debe de buscar su esencia. Para poder crear una personalidad en la que uno se sienta mejor consigo mismo, más en paz, para poder crear, para poder experimentar en este mundo, para poder hacer que este mundo sea lo que anhelamos o lo que idealizamos. Pero para eso uno no debe de buscar las soluciones afuera, debe de buscarlas dentro. Todo está dentro, todo. El universo en sí mismo está dentro de nosotros. Y es una broma muy, muy curiosa el hecho de, de que pensamos que las soluciones están afuera. Pero cuando por fin tocas, aunque sea un pedacito de tu esencia, esto hablando desde la mente, desde la personalidad empieza a comprender que para poder seguir en conexión con su esencia, con su espíritu, debe de ser más silenciosa y debe de ser una copia de esta, o tratar de hacerlo, aunque obviamente va a haber fallos y todo porque no somos perfectos, pero es como si la esencia fuera nuestro ejemplo a seguir, nuestro más grande maestro. Es tu voz interior, es realmente tu guía, es realmente el maestro que tanto tiempo estás buscando afuera. El verdadero maestro eres tú mismo, porque solamente ese maestro que está dentro de ti sabe lo que has vivido, sabe cómo te comportas, sabe todo de ti, sabe qué es lo que tienes que recorrer para poder llegar de nuevo a él. Y ese maestro eres tú mismo, pero es un yo mismo más esencial, es uno del que no somos conscientes. Para poner un ejemplo, ahorita mismo tú estás escuchando este audio, este video, pero no eres consciente, el pensamiento no es consciente o no tiene el control de tu respiración, no tiene el control de tu corazón, no tiene el control de tu sistema nervioso, pero simplemente sigue funcionando. Hay una conciencia superior
que es consciente de todo eso y que se encarga de tu cuerpo, se encarga de tu respiración, se encarga de tus palpitaciones del corazón. Pero uno se cree desde la mente, uno cree que simplemente eres eso y ya, pero no. La personalidad simplemente es una herramienta y a veces nos creemos ser dicha herramienta. Y lo somos, pero no solo somos eso. Somos todo y a la vez somos nada.